Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda jornada de los webinars que estamos aquí reunidos todos. Muchísimas gracias a todos quienes están sumando y quienes ya se han sumado a esta sesión. Esta es la segunda jornada que hemos preparado para ustedes hoy en torno al eje temático biodiversidad y salud. Quiero dar un agradecimiento especial en nombre de todas las instituciones que han participado el día de hoy con nosotros. El Ministerio del Ambiente del Ecuador, WCS, WWF, estamos también con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, GIZ, el Programa de Pequeñas Donaciones, el Proyecto de Conservación de Anfibios del Ecuador y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos, y también estamos con la iniciativa Pesquería Costera. Muchísimas gracias a todas las instituciones. Quiero también extender un agradecimiento especial al programa de voluntarios ONU del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En este webinar quiero dar la palabra y la bienvenida a nuestro compañero Pablo Larco. Él estará haciendo la moderación de este webinar. Larco es el coordinador nacional del Proyecto para Conservación de Anfibios y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Voy a hacer una breve presentación de Pablo. Pablo, en su formación inicial en negocios, tiene una formación inicial en negocios, estrategias y finanzas en la Universidad Católica del Ecuador y un diplomado con énfasis en finanzas realizado en el INCAE de Nicaragua. Paulatinamente fue derivando en el mundo ambiental y social con una maestría en Administración de Recursos Naturales en el INCAE de Costa Rica y una especialización superior en Cambio Climático en la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito. Ha brindado su aporte profesional en la banca de desarrollo del Ecuador en temas de planificación estratégica, crédito y evaluación de proyectos de inversión. Adicionalmente, gerenció empresas privadas en el campo industrial. En el mundo ambiental se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales. Actualmente es el coordinador, como ya lo había dicho, de los proyectos Conservación de Anfibios y también del proyecto Global ABS. Sin más preámbulo y que disfruten de esta jornada. Bienvenido, Pablo, y muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Bienvenidos a todos. Buenas tardes a todos y todas. En efecto, el 22 de mayo es el Día Internacional de la Diversidad Biológica y nuestro reconocimiento a todas las organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, que han organizado toda esta Semana de la Biodiversidad. En este año, la Secretaría Ejecutiva del Convenio sobre Diversidad Biológica propuso un tema que me parece muy motivador y que dice mucho acerca de esta coyuntura especial en medio de la crisis sanitaria, que es: las soluciones están en la naturaleza. Y sobre ese tema, en el marco de ese tema, se han definido tres subtemas: biodiversidad y salud, que es lo que estamos abordando en este día; biodiversidad, bioeconomía y biocomercio; y biodiversidad, ciencia y conocimiento. Para esta segunda parte del día, tenemos tres exposiciones a cargo de tres expertos, que son Carmen Tiopul, Manuel Baldeón y Carolina Proaño. La mecánica que vamos a llevar es la misma que llevaremos en los siguientes días, la que llevamos hoy en la mañana, es decir, habrán presentaciones de 15 minutos por cada uno de los expositores, luego de lo cual, y durante las presentaciones, invitamos a todos ustedes a plantear preguntas al expositor a través de la opción que tienen ustedes en la parte baja de sus pantallas, en donde dice preguntas y respuestas. En esa opción, no en la parte chatear, sino en preguntas y respuestas, por favor, sus preguntas. Y hay un equipo que está consolidando las preguntas, de manera que al finalizar las tres presentaciones podamos plantear las preguntas a los expositores. Sí, bueno, un poco nuestro reconocimiento a los expositores y pedirles que se ajusten, por favor, a los 15 minutos de exposición. Vamos a empezar con Manuel Baldeón. Manuel Baldeón y un tema particularmente importante, que es biodiversidad y nutracéutica, Lupinus mutabilis, y su impacto en la salud. Permítanme presentarle a Manuel. Manuel Baldeón tiene un postdoctorado en el Hospital General de Massachusetts, en la Universidad de Harvard.
Tiene un PhD en Inmunología y Nutrición en la Universidad de Illinois. También es doctor en Medicina por la Universidad Central del Ecuador. Ha sido director del Centro de Investigación Translacional de la Universidad de las Américas, profesor del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Al presente es el director del Centro de Investigación Biomédica en la Facultad de Ciencias de la Salud de Eugenio Espejo en la Universidad de UTE. Es profesor adjunto en la Universidad de Massachusetts en los Estados Unidos. Manuel Baldeón es autor y coautor de artículos científicos, capítulos de libros científicos. Es el quien coordina el financiamiento para el desarrollo de proyectos de investigación sobre organismos públicos y privados nacionales e internacionales. Entonces, sin más, muchas gracias nuevamente, Manuel, y adelante, por favor, con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por la gentil introducción y por esta oportunidad de compartir, de celebrar nuestra biodiversidad y la oportunidad también de compartir el trabajo que realizamos en nuestro laboratorio. Lo que hemos preparado para ahora es vamos a hablar brevemente sobre los problemas nutricionales que son comunes en el Ecuador y el mundo, y luego hablaremos de un par de nuestros últimos estudios sobre Lupinus mutabilis y su efecto en la diabetes tipo 2. Y luego terminaremos con nuestras conclusiones. Entonces, a modo de introducción, me gustaría hacer una referencia a una de las pandemias que ya desde hace algún tiempo ha estado erosionando la salud a nivel mundial, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Y dentro de estas hago un hincapié en los problemas de diabetes tipo 2. Lo que estamos viendo en el slide es el número de personas adultas que viven con diabetes. Estos son datos del 2015. Quiero llamar la atención a los problemas que están sucediéndose en los países en vías de desarrollo. Esta población es una de las poblaciones más vulnerables a las enfermedades crónicas no transmisibles y es donde los problemas se están desarrollando con más gravedad. Y se estima que para el 2035 el problema más grande de las enfermedades crónicas no transmisibles va a estar en los países con medianos y bajos ingresos. Una muestra de esto es el perfil epidemiológico del Ecuador, y lo que estamos viendo ahora son las principales causas de muerte en nuestro país para el 2018. Y si ustedes se fijan en las dos primeras causas, en realidad son causas de las enfermedades crónicas no transmisibles, como las isquémicas del corazón y las diabetes mellitus tipo 2. Entonces, de frente a este panorama, es muy importante que nosotros busquemos soluciones que tienen que ser innovadoras. Esas soluciones innovadoras tienen que ver con dentro de todo, de un tratamiento muy gentil, diría yo, con el ambiente y para preservarlo. Y al mismo tiempo llenar las necesidades que ahora tenemos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda de frente a esto? Lo que recomendamos es disminuir el consumo, de frente a las enfermedades crónicas no transmisibles, disminuir el consumo de sodio, de azúcares simples, hacer ejercicio frecuente, consumo de una dieta que fortalezca la microbiota intestinal y promueva la pérdida de peso, mejorar el consumo, y dentro de esto mejorar el consumo de carbohidratos complejos, de alimentos con grasa poliinsaturada, incrementar el consumo de frutas vegetales, incluidas las leguminosas. Y dentro de esto les quiero presentar, este es un artículo del estudio posiblemente el más grande, el estudio prospectivo más grande de nutrición que se está llevando a cabo en el mundo. Es el estudio que se denomina PURE. En este estudio se estudian aproximadamente 200,000 personas en 28 países. Nosotros somos parte de ese equipo de trabajo, y en esta particular publicación lo que se demuestra es que el consumo de las leguminosas está en una relación inversa con la mortalidad general.
Y dentro de este contexto, entonces, les voy a presentar nuestro trabajo en relación a una de las leguminosas más importantes que tenemos en la región andina, que son nuestros chochos, Targui en Perú, y cuyo nombre es Lupinus mutabilis. ¿Por qué Lupinus mutabilis? Bueno, existe alguna evidencia, varia evidencia desde hace algunos años, tanto estudios in vitro en animales y con humanos que demuestran que el consumo de Lupinus o sus derivados reducen la presión sanguínea, reducen los lípidos sanguíneos, reducen los niveles normalmente altos de glucosa sanguínea. Nosotros hemos contribuido en esta generación de conocimiento con varias publicaciones en donde hemos demostrado que las personas que consumen, que tienen disglicemia o que tienen diabetes, disminuyen los valores de glucosa. Nuestra última publicación, y de esto vamos a hablar un poquito, el objetivo de este estudio era demostrar la eficacia de un tentempié, de un snack derivado de lupinus, como complemento al tratamiento convencional de la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, para este estudio lo que nosotros hicimos fue reclutar a 79 pacientes adultos, hombres y mujeres, con diagnóstico de diabetes tipo 2, a los cuales, si ustedes nos fijamos en la línea roja, les seguimos por 14 semanas inicialmente sin ningún tratamiento y luego después les complementamos su tratamiento con el snack de lupinus. Son 15 gramos de lupinus diarios. A estas personas se hizo un estimado de la muestra para demostrarle el efecto benéfico de lupinus y se les hizo mediciones sociodemográficas, antropométricas y bioquímicas al inicio, a los 14 días y a los 28 días del estudio. Entonces, aquí resumimos los resultados en relación al peso. Hubo una disminución significativa del peso tanto a las 14 semanas como a las 28 semanas. Hubo una disminución del índice de masa corporal a las 14 semanas y a las 28 semanas. Y hubo una diferencia, también una disminución significativa de la presión sanguínea a las 28 semanas comparado con los valores basales y a los 14 días. Por otro lado, otro de los análisis que hicimos fue ver cómo la administración de lupinus influía en el manejo de los pacientes a través de la medición de la hemoglobina glicosilada. Y lo que pudimos ver es que a las 28 semanas, aproximadamente el 71% de los pacientes que tomaron el lupinus pudieron alcanzar su meta de hemoglobina glicosilada de 6.5. Entonces, una de las preguntas que hacemos es, bueno, ¿y cómo funciona el lupinus? ¿Cuáles son los cambios bioquímicos y metabólicos que se producen para el efecto benéfico de lupinus? Entonces, esta es la siguiente publicación que les quiero indicar, en la que nosotros, el objetivo era demostrar los mecanismos de acción que tendría el lupinus para disminuir la glicemia. Y para esto lo que hicimos fue analizar los mecanismos de acción de los medicamentos que se utilizan para tratar la glucosa y ver si es que los compuestos de lupinus podían mimetizar estos efectos. Entonces, para eso, aquí tenemos una foto de nuestro snack. Lo que hicimos fue una harina de este snack, le quitamos la grasa y luego, por antecedentes de la literatura, nosotros hicimos una purificación de una proteína que se llama gamma-conglutina, que ya había sido asociada con los efectos benéficos en la glicemia. Y a esta gamma-conglutina, entonces, le hicimos una digestión similar a lo que ocurriría en el tracto gastrointestinal para obtener hidrolizados de esta proteína. Y luego, al mismo tiempo, hicimos la digestión, esta vez de la harina completa, primero con pepsina y pancreatina, y luego después con pancreatina y pepsina. De tal forma que obtuvimos diferentes hidrolizados que nos permitirían ver el efecto benéfico de estos péptidos en el metabolismo celular. Entonces, para esto, en el laboratorio tenemos un sistema de cocultivo que mimetiza al aparato gastrointestinal. ¿En qué consiste esto? Nosotros tendríamos inicialmente un epitelio
una monocapa de células epiteliales intestinales. Y luego tenemos debajo de esta monocapa las células las que queremos afectar su biología. Y lo que hacemos es tomar los nitrolizados que formamos anteriormente y ponemos en el lado apical de esta monocapa y vemos el efecto en los adipocitos. Entonces, en ese contexto vimos qué pasa en relación al consumo de glucosa. Cuando no le damos nada a las células y les medimos su consumo de glucosa, las células que no son tratadas consumen muy poca glucosa. Ahora, si nosotros les damos insulina, que es nuestro control positivo, existe un incremento importante del consumo de glucosa, que es lo que debía esperarse. Y cuando les damos nuestros distintos hidrolizados, vemos que en todos estos hubo un incremento significativo del consumo de glucosa. Y si combinamos nuestros péptidos con la insulina, el efecto es mucho mayor. La pregunta entonces es cómo funciona. Nosotros sabemos que cuando una célula no está estimulada, los transportadores de glucosa están en el interior de la célula. Y cuando se hace un estímulo con insulina, por ejemplo, estos transportadores salen a la superficie. Entonces esto queríamos demostrar con nuestros hidrolizados. Y lo que podemos ver aquí arriba, en donde dice el núcleo, el transportador GLU4 está teñido de verde, y en el lado derecho tenemos la unión de las dos imágenes. Cuando le damos insulina, si ustedes ven aquí, ahí hubo una distribución de del transportador de glucosa, indicando el efecto de movimiento del transportador a la superficie. Y cuando hacemos nosotros con nuestros derivados de lupinus, miren ustedes, igual que con la insulina, también hay un aumento del transportador en la superficie. Otro efecto benéfico, otro efecto que está alterado en las personas con diabetes tipo 2 es el aumento de la gluconeogénesis. Esto en las personas con diabetes incrementa en gran manera la concentración de glucosa. Los medicamentos que se utilizan para esto, como la metformina, disminuyen la gluconeogénesis, y entonces nosotros quisimos ver esto. Igualmente hacemos lo mismo, pero esta vez en la parte inferior lo que tenemos son hepatocitos, y en estos vamos a ver el efecto de la gluconeogénesis. Cuando no tratamos a las células, miren ustedes aquí, lo que tenemos es que la gluconeogénesis está completamente prendida. Si le damos el fármaco, la metformina, que es nuestro control positivo, hay una disminución, y todos estos son nuestros hidrolizados, indicando que hubo una inhibición de la gluconeogénesis. Por razones de tiempo, solamente les voy a resumir aquí el artículo nuestros hidrolizados de lupinus. Lo que tenemos es que pueden actuar en varias formas. Esto no les indiqué, que es la inhibición de una enzima, que también es parte del tratamiento de la gente con diabetes, aumenta el transporte de glucosa e inhibe la gluconeogénesis. Para concluir, podemos decir que los problemas de sobrenutrición y sus morbilidades son problemas crecientes en el Ecuador y el mundo. El tratamiento de la diabetes es muy costoso y es difícil, pero nosotros tenemos datos que el consumo de lupinus mutabilis crudo, cocido, de alcaloides, disminuyen las concentraciones elevadas de glucosa en las personas con diabetes tipo 2. Esta disminución puede deberse a inhibición de la enzima DPP4, a un incremento en la absorción de glucosa por parte de las células y una disminución de la gluconeogénesis hepática. Lo que estamos haciendo ahora estamos continuando con estudios a nivel celular, molecular y clínico, no solamente de lupinus, de esta leguminosa andina, sino de otras leguminosas. Estamos haciendo estudios multicéntricos en relación a estudios clínicos para demostrar lo que acabamos de ver, no solamente con el lupinus. Tenemos que desarrollar colaboración con el sector privado y el gobierno para continuar con estos estudios que de alguna forma van a preservar la biodiversidad de nuestros cultivos. En el laboratorio no solamente estudiamos leguminosas, también tenemos estudios con quinoa, por ejemplo, y buscar los principios activos de esto. Con esto lo que vamos a hacer es varias cosas. Uno, apoyamos al desarrollo de la agroindustria, de los campesinos empobrecidos ahora, mucho más con una pandemia que la que estamos ahora, para que puedan diversificar y dar valor agregado a sus productos. Antes de terminar, quiero agradecer a los compañeros de mi laboratorio, Marco Fornacini y Erika Muñoz, a colegas de las universidades de Riobamba y Cuenca, en donde se hizo el estudio clínico,
nuestros colaboradores en la Universidad de Illinois, a Elvira de Mejía en la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana. Con esto me faltan 10 segundos, no, estoy bien todavía. Y voy a parar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Justo a tiempo, en verdad. Qué interesante los datos que nos ha brindado Manuel. Por ejemplo, que en el mediano y en el largo plazo, los países de renta media y baja tendrán una mayor evolución de las enfermedades transmisibles. Es algo para lo que hay que prepararse en adelante. Y las soluciones están en la naturaleza. El chocho como una alternativa para, por ejemplo, tratamientos para diabetes tipo 2. Por cierto, hay una gran cantidad de preguntas y les invitamos a todos los participantes a que presenten sus preguntas en el icono, en la opción que tienen ustedes debajo de la pantalla de preguntas y respuestas. Preferiblemente ahí y no en el chat, sino en preguntas y respuestas, por favor. Al finalizar las 3 exposiciones que tenemos previstas el día de hoy, daremos paso a las preguntas procurando consolidarlas entre las más relevantes. Qué importante también ha mencionado Manuel la intervención del sector privado conjuntamente con el gobierno, el beneficio que podría tener para las comunidades el cultivo del chocho y eventualmente derivar medicamentos, no solo alimentos, sino medicamentos para el ser humano. Bueno, vamos a dar paso entonces a la segunda charla del día de hoy con Carmen Tiupul, a quien agradecemos de veras por estar con nosotros. A pesar de que ha sufrido una calamidad doméstica el día de hoy y algo muy, muy trágico, precisamente relacionado con la muerte de un familiar muy cercano con coronavirus, y a pesar de eso está con nosotros. Muchas gracias, Carmen, por eso. Y por esa razón, precisamente, ella no va a poder estar en la parte de las preguntas, pero tenemos a Sumac Bastidas, que también es una experta en temas de conocimientos tradicionales, que va a solventar las preguntas que hubieran relacionadas con conocimientos tradicionales. Entonces, permítame presentarles a Carmen. Ella va a hacer una presentación acerca de los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales frente al COVID-19. Carmen es ingeniera en Administración de Empresas por la Escuela Politécnica del Chimborazo, tiene un diplomado en Fortalecimiento y Liderazgo de la Mujer Indígena de América Latina y el Caribe. Ha trabajado en la Fundación Tuchicela, sobre todo vinculada al pueblo Cacha de la provincia de Chimborazo, en el programa de la niñez y adolescencia para los pueblos indígenas de la Sierra del Ecuador, en convenio con UNICEF, vicepresidenta del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Cacha, promotora cultural de la ONG Global LIMSE, docente y asistente de planificación de la Unidad Educativa Adolfo Polpin. Actualmente es dirigente indígena en la provincia de Chimborazo y vicepresidenta del movimiento indígena de esa provincia. Carmen es una activista social que, como ya mencioné, es presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas de la Nación Puruá de Cacha y es una activa gestora cultural. Muchas gracias nuevamente, Carmen. Adelante con la presentación. El micrófono, por favor, Carmen, está puesto en mute. Ahí, por favor. Sí, ahí escuchamos perfectamente. Gracias, Carmen. Nuevamente. Kutinjati kajaripika tuki kunata shungumanta napani, Nukashutimikan Carmen Tiupul, Quichua Warmicani, Chimborazo Marcamanta. Pues expresarles el saludo a todas y todos que nos están pues dando su tiempo y expresar que en este día muy importante en lo que es la celebración de la biodiversidad a nivel mundial estamos también nosotros como pueblos y comunidades indígenas haciendo este enfoque desde la vivencia real. Pues decirles a todas que más allá de las situaciones que hoy en día a nivel mundial estamos viviendo, como es la emergencia de esta pandemia del COVID-19, pues también como comunidades de pueblos, también estamos nosotros haciendo resaltar esa real importancia y el real significado que tiene para las comunidades y pueblos indígenas el permanecer y mantener, fortalecer nuestras medicinas tradicionales. Aquí quiero mencionar la expectativa que realmente muchos y muchas también lo hemos venido realizando
Quizá desde nuestras comunidades, quizá desde nuestros territorios, especialmente decirles que en esta emergencia se ha fortalecido con mucha más fuerza los conocimientos tradicionales dentro de nuestras comunidades. Quiero destacar principalmente la participación organizativa de la comunidad. Dentro de nuestras comunidades, uno de los principios más grandes que existe es el tema organizativo, es la reciprocidad, es la solidaridad en sí, pero más que todo es tener esa armonía con la naturaleza, esa armonía con la Pachamama. Por ello, algo muy indispensable que deja esta situación que hemos atravesado, que estamos atravesando, es el respeto, el cuidado y la conservación de nuestros recursos naturales. Manifestamos aquello sobre las situaciones que se ha venido suscitando aquí en Chimborazo, una de las provincias con mayor población indígena de acá del Ecuador. Hemos visibilizado que los casos que se ha estado tratando es a través de lo que es de los saberes ancestrales. Aquí mencionar algunas plantas que no ha sido quizá de nosotros como una nueva generación que lo hemos estado estudiando y trabajando muy fuertemente. Ha sido a través también de la transferencia de los conocimientos y sabidurías de nuestros taitas, de nuestros mamas, que para nosotros son sabios y sabias y son bibliotecas vivas, ya que muchos de nuestros conocimientos ancestrales no se encuentra escrito en libros. Es esa transmisión directa a través de la comunicación con nuestros taitas y mamas en los que hemos ido descubriendo las propiedades, las bondades medicinales de nuestras plantas. Quizá aquí deseo también compartir con ustedes algunas fotografías en las que nosotros en los recorridos nos hemos encontrado y ahí hemos visibilizado cómo son nuestros adultos mayores, especialmente los que han sabido eh, diferenciar lo que es también el eucalipto, lo que son las plantas, los que son esencialmente en sí han sido para nosotros algo muy indispensable de cómo nosotros hemos estado conjuntamente con la comunidad tratando de prevenir, ya que nuestras medicinas ancestrales es más preventiva que curativa. Por ello también destacar el tema de en este momento que estamos nosotros cruzando este tema y analizando cómo ha ido fortaleciéndose también y en algo cuidándose a nuestra madre naturaleza. Ha sido también a través de cómo en medio de tantas situaciones de contaminación, del extractivismo que ha existido, hoy por hoy uno de los elementos que nos ha estado realmente salvando a muchas comunidades ha sido el tema de recurrir a los saberes ancestrales. Para las localidades, algo también que ha sido muy importante ha sido la organización a través de de la seguridad comunitaria. Por ello, también destacar que quizá en muchos lugares, en este proceso que hemos venido caminando, se ha identificado ese fortalecimiento en cuanto a la seguridad comunitaria, ya que a los territorios comunitarios siempre se está velando y como hay un gobierno comunitario, es el responsable de la protección y cuidado de sus pobladores. Allí también manifestar el tema de las debilidades que se ha tenido acá en las comunidades. Lastimosamente, ante esta emergencia, lo que sí se ha identificado es la desigualdad social, es la desigualdad que se ha tenido en cuanto a los accesos a derechos que realmente nos corresponden. Por ello, decirles que en este proceso de comunidades y pueblos, nosotros la única puerta de defensa, podemos decir, ha sido nosotros autoorganizarnos, autocuidarnos, pero sobre todo manifestar que como comunidades tenemos ese gran corazón, esa gran prioridad, ese principio que es el ser recíproco, el ser solidario, el ser unido. Y allí, juntamente con diferentes
comunidades de diferentes regiones, de la costa, de la sierra, de la Amazonía, se ha venido también realizando actividades de intercambio de productos que antes pues nuestros taitas y mamas lo llamaban como el principio del Randy Randy, y así lo hemos venido quizá visitando, coordinando, y lastimosamente sí, duele decir que la situación de migración ha generado en las comunidades un total abandono de los terrenos, de sus casitas, pero algo muy triste, de sus padres, de sus abuelos. Y ahí nosotros hemos llegado a conocer que quizá la falta de inversión que ha existido en las comunidades ha llevado a que muchos taitas y mamas se queden como abandonados en sus casas, abandonados en sus hogares, y ellos solos se estén medicando. Y la medicina para ellos no es recurrir a un centro de salud. La medicina para ellos no es recurrir a un doctor. La medicina para ellos es recurrir a una vertiente, es recurrir hacia un animalito, es recurrir a las plantas, es recurrir a la tierra, porque si no tiene ese contacto y esa armonía con el medio que está subsistiendo, pues lastimosamente ese hombre, esa mujer, esa taita, esa mama, se encontraría en una situación muy extrema de varias enfermedades. Y allí sí, nosotros en la visita que hemos realizado en los diferentes lugares, hemos dicho la gran importancia de cuidar nuestros recursos naturales, de la biodiversidad. Lastimosamente, el propio ser humano es quien está dañando, enfermando, contaminando a nuestra propia medicina, que hoy por hoy lo hemos dicho y muy enfáticamente, las comunidades y pueblos con su sabiduría ancestral están sobresaliendo, están sobrellevando el tema de esta emergencia. También decirles a todos que hoy por hoy la desigualdad que existe o existió también, lo queremos transmitir y decir que es momento de unificarnos de unos corazones, en unos espíritus, en el que tanto se valore el campo como la ciudad. El mensaje que debe llegar ahora con este tema de la celebración, del reconocimiento, de los días internacionales de la biodiversidad, nosotros le hemos dicho que no solo quede una teoría, porque a veces hablamos y lo decimos con bastantes estudios, investigaciones, pero cuando estamos en el territorio, cuando llegamos al lugar, la realidad es muy difícil, es muy dura, y allí es donde decimos que las personas del campo y la ciudad somos uno solo y tenemos que ser uno solo, en el que si el campo necesita mucha atención de ese mismo lugar, también la ciudad va a necesitar muchas situaciones de alimentos, productos del campo. Entonces de allí, para terminar pues también esta intervención, es muy difícil quizá a veces solidarizarme también con muchas personas, y el claro ejemplo es que desde las comunidades indígenas que lastimosamente no hemos tenido esos recursos biodiversos para que se pueda producir alimentos, nos ha obligado a migrar, y hoy por hoy se está viendo los resultados y los reflejos en el que quizá en la ciudad, porque muchos hermanos de mi pueblo están en las ciudades grandes y son ellos los que han sido las primeras víctimas de esta pandemia, de este virus. Y nos duele mucho decirlo. Lastimosamente muchos han dicho que quisiéramos regresar a la comunidad, quisiéramos regresar a nuestro pueblo, pero también ellos ven su medio de sustento en las ciudades. Y es así donde hemos visto que quizá hoy por hoy el reto es esa convivencia armónica entre el sector rural, el sector urbano, y sobre todo esa armonía con nuestra madre tierra, con nuestras plantas, con nuestra mamita agua, con nuestro abuelo fuego, que nosotros hemos dicho son elementos que eso nos ayuda a subsistir. Desearía pues, y aquí manifestar el tema de cómo nosotros, para terminar la presentación, hemos creído conveniente hacer y visibilizar quizá algunas imágenes en el que sí, vemos ahí una imagen en el que muchas veces las viviendas en las comunidades dicen no, ya están actualizándose. Desafortunadamente, diría yo, el desconocimiento para muchas situaciones
hace que desvaloricemos la cultura, los principios y cómo nuestras familias viven. Para nuestros taitas y mamas en las comunidades, esa vivienda es lo más prestigioso y lo más cultural y lo más propio que cambiarían por salir a la ciudad. Pero lastimosamente la juventud. Tenemos aquí una situación que quizá muchos no valorizamos en las ciudades, el recurso del agua, que para muchas personas el agua, nosotros hemos dicho el agua vale más que el oro, y aquí las fuentes es nuestra vital fuente de vida. Tenemos aquí lo que producimos, lo que para nosotros ha sido ese poder de defensas para nuestro sistema inmunológico, lo que hemos dicho que para nosotros es nuestra alimentación y que hoy por hoy debe ser fortalecida. Aquí una fotografía de una vivienda a la que está ingresando y como son los saberes ancestrales, ahí una ramita de eucalipto, porque eso es lo que encontramos en las comunidades. Al ingreso de las viviendas encontramos una ramita de eucalipto o debajo de su camita o en la puerta o en el piso, pero allí lo tienen ellos como fuente de prevención, más no de curación, porque ellos han dicho claramente que es prevención y no curación. Acá tenemos un medio de comunitario organizándose, el tema de seguridad en las comunidades, porque en las comunidades con esa convivencia y esa armonía con la naturaleza se ha podido todavía sostener de cierta manera que el contagio se prolongue. Una actividad muy propia y una situación, un principio que se maneja en las comunidades como es la minga. Si no hay organización, si no hay unidad, pues si no hay una minga, muy poco una comunidad puede sobresalir. Y con esto, pues, decir que sí, para nosotros, justamente como comunidades, nos deja una enseñanza muy grande esta pandemia, y lo que sí quisiéramos también manifestar, y ahí decirlo a todos también, el autocuidado y más que todo la diversidad que tenemos que tener entre todas y todos, nos va a llevar a generar esta unidad y esta defensa, pero sobre todas las cosas, valorar y respetar lo que nosotros no tenemos, o sea, no es nuestro, sino, ya siempre hemos dicho, nosotros pertenecemos a la tierra, más no la tierra a nosotros. Con eso despedirme, agradecerles a todas y todos y decirles pues que nos cuidemos y sobre todo valoricemos lo que estamos teniendo alrededor, que es lo más importante, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, nuestro fuego. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Magnífica presentación. Carmen sostiene que la pandemia ha permitido revitalizar los conocimientos tradicionales. De hecho, Carmen siente que hay una revitalización, un rescate de los conocimientos tradicionales. La sabiduría ancestral rescata la importancia del campo, precisamente porque ahí pueden haber medicamentos y alimentos para el ser humano, particularmente en este entorno tan especial en el que vivimos. Ahí la importancia del vínculo campo-ciudad y la importancia de la minga. Muchas gracias, Carmen. Hay varias preguntas para Carmen, que como les había dicho, ella no va a poder estar presente en la parte de las preguntas, pero Sumac Bastidas, otra experta en la temática de conocimientos tradicionales, va a solventar las preguntas que tenemos para Carmen sobre conocimientos tradicionales en medio de esta particular crisis sanitaria. Bueno, la tercera charla del día de hoy se titula Un gran laboratorio farmacéutico llamado biodiversidad, el potencial de los anfibios ecuatorianos en el campo de la biomedicina. Quien va a exponer es Carolina Proaño, investigadora científica de la Universidad Regional Amazónica ICAM. Permíteme, Caro, hacer una breve presentación de tus magníficos antecedentes académicos y profesionales. Carolina es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Católica del Ecuador, es magíster en Biología de la Universidad San Francisco de Quito, es PhD en Farmacia por la Universidad Queen's de Belfast. Carolina se ha dedicado al estudio de los péptidos bioactivos contenidos en la piel de los anfibios por cerca de 18 años.
Hasta el momento, sus estudios han llevado a la caracterización de 99 péptidos nuevos en 3 especies de anuros. Entre las moléculas caracterizadas destacan las crucioseptinas, una nueva familia de péptidos antimicrobiales con actividad antibacterial, antifúngica y de baja actividad hemolítica. Ya nos va a explicar Carolina qué significa todo esto. La doctora Proaño mantiene colaboración con el Centro Hambatu de la Fundación Otonga y con universidades nacionales como la Universidad Católica de Quito e internacionales como Queen's University Belfast, en la ejecución de varios proyectos de investigación. Entre ellos destaca su participación en el proyecto Conservación de Anfibios Ecuatorianos y Uso Sostenible de sus Recursos Genéticos PARC, que ejecuta el Ministerio del Ambiente, el Centro Hambatu para la Investigación y Conservación de Anfibios y la Universidad Regional Amazónica ICAM, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, GEF. La doctora Proaño está interesada en la caracterización molecular y funcional de péptidos de anfibios y otros organismos. En particular, le interesa estudiar péptidos antimicrobianos y farmacológicamente activos con la finalidad de entender la función biológica de estas moléculas desde un punto de vista evolutivo y también encontrar aplicaciones biomédicas de los mismos. Actualmente es responsable del Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de la Universidad Regional Amazónica ICAM. Adicionalmente, lidera la iniciativa para realizar diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 en muestras clínicas sospechosas del COVID-19 en la región amazónica en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia. Bienvenida, Caro, y adelante, por favor, con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Les voy a compartir la presentación. Entonces, les voy a contar un poco sobre mi trabajo, el trabajo de mi equipo. Nosotros nos enfocamos en el estudio de los componentes de la piel de anfibios, buscando aplicaciones biomédicas. Entonces, vamos a conversar sobre ese tema en el contexto de la biodiversidad y la salud. Nosotros nos encontramos en un país megadiverso y cuando hablamos de anfibios a veces nos referimos como sapodiverso. Existen alrededor de 623 especies de anfibios que se encuentran en el Ecuador y esto representa más o menos el 7.6% de la diversidad de anfibios global. Es importante también mencionar que el 42% de esas especies son únicas para el mundo, se encuentran solamente en el Ecuador, son especies endémicas. También es importante mencionar que lastimosamente aproximadamente el 44.8% de esas especies están en alguna categoría de amenaza de extinción. Entonces, si tenemos que estudiarlas ahora porque pueden desaparecer muy pronto. El tema del estudio de los anfibios en realidad se enfoca a las secreciones. Cuando uno va al campo y los colecta o quiere colectar una ranita, muchas veces estas producen unas secreciones blanquecinas como espuma, como se observan en las fotografías que aquí les presento, y este es un mecanismo de defensa natural que tienen estos animales para protegerse de sus depredadores y de microorganismos potencialmente patógenos. Es en estas secreciones que se pueden encontrar hasta 200 péptidos diferentes por especie. Entonces existe, además de una gran diversidad en cuanto a número de especies, existe una gran diversidad de moléculas contenidas dentro de estas especies. Es una diversidad diversidad molecular, que es lo que estamos interesados en estudiar. Estas moléculas se producen en unas glándulas que tienen las ranitas en la piel y se llaman glándulas de veneno, en las que podemos encontrar compuestos como alcaloides, aminas biogénicas, proteínas, péptidos y ácidos nucleicos contenidos en estas glándulas. Yo me enfoco específicamente en el estudio de los péptidos. Existe un gran potencial en estas moléculas. Aquí en este cuadro yo les presento 4 ejemplos de esa potencialidad. Derivados de un péptido natural que se llama magainina, que se encontró en un sapo africano que se llama Xenopus levis. Se ha desarrollado el pexiganam, que es una molécula modificada, que se ha llevado en el estudio llevado hasta fase 3, utilizándose como agente tópico contra úlceras de pie en pacientes diabéticos. Entonces, esta es una aplicación que se ha buscado en esta molécula. Asimismo, estas otras moléculas, brevininuna y fragmento precursor de caeroilina, son otros péptidos que se han buscado aplicaciones como por su efecto antibacteriano y antiinflamatorio, por ejemplo, contra el acné vulgaris,
o también como tratamiento de la enfermedad periodontal, porque tienen actividad contra los microorganismos que están asociados con esta enfermedad periodontal, como Streptococcus mutans y Lactobacillus acidophilus. Adicionalmente, estos tres son péptidos, y el último es el ABT494, que es un análogo de un alcaloide que se identificó que se llama epibatidina. La epibatidina es un alcaloide que es 200 veces más potente que la morfina, tiene un efecto analgésico, pero es tóxica. Sin embargo, el ABT494 es un análogo basado en la estructura de la molécula epibatidina y se ha llegado hasta la fase 3 para el tratamiento de artritis reumatoide. Entonces, es un ejemplo de las diferentes aplicaciones que pueden tener este tipo de moléculas derivadas de los compuestos encontrados en la piel de los anfibios. La investigación biofarmacéutica es importante siempre aclarar este punto. Requiere una inversión multimillonaria, billonaria en realidad, y para tener una idea de la proporción se necesitan estudiar alrededor de 10.000 compuestos para llegar a obtener una droga que vaya ya a una aplicación clínica. Entonces, es una gran inversión económica, es una gran inversión en investigación, en número de compuestos investigados, y obviamente no se hace de la noche a la mañana, requiere un tiempo importante para poder llegar a hacer estas investigaciones. Entonces, se estima que 10, 15 años, pero eso en condiciones óptimas. Entonces, en el Ecuador, como ustedes entenderán, no hay condiciones óptimas. Entonces, esta escala de tiempo probablemente se va a extender mucho más por la inversión reducida que tenemos. Nosotros estamos enfocados en el estudio de 4 especies, hay 629 y obviamente no nos alcanza la vida para estudiar todas, entonces nos hemos enfocado en 4 de ellas, que son Cruciveila calcarifer, Ipsibon picturatus, Agalimides currelli y Atelopus nanay. Las 3 primeras son ranitas del Chocó ecuatoriano y Atelopus nanay más bien está en la zona de Cuenca, por ahí en el páramo de Cuenca. Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Primero, caracterizar estructural y funcionalmente los peptidomos, es decir, la composición completa de estas moléculas peptídicas, que son básicamente secuencias de aminoácidos que podemos encontrar en las 4 especies que es el enfoque de nuestro estudio. Para de esta manera llegar a determinar moléculas bioactivas con potencial de aplicación biomédica. Ese es nuestro objetivo. Para poder lograr este objetivo, nosotros tenemos 2 estrategias. Entonces, la primera es una caracterización estructural para determinar cuál es la estructura química de esas moléculas, cuál es la composición de péptidos y proteínas que tienen en la piel de estas ranitas. Esto nos permitirá determinar la diversidad de péptidos. Es como si tuviéramos una tómbola de lotería y nosotros fuéramos sacando una por una, identificando el número. En este caso, nosotros identificamos la estructura, es decir, qué es. Y el segundo punto es determinar qué hacen, qué es la función. Entonces, ahí es ir al detalle, qué actividad biológica tiene, cómo lo hace, el mecanismo de acción, la toxicidad, es decir, a conocer esa molécula ya a profundidad. Entonces, esa es la estrategia del estudio. En la parte metodológica, básicamente se hacen 3 líneas de estudio. Se utiliza herramientas moleculares para llegar a determinar las secuencias de RNA mensajero que codifican esas proteínas. Se utilizan métodos cromatográficos para poder aislarlos y espectrometría de masas en tándem para determinar la estructura, la secuencia de esos aminoácidos. Es como si fuera un libro lleno de palabras y nosotros necesitamos determinar las letras, pero no solamente las letras, sino el orden de esas letras que forman las diferentes palabras. Ese es nuestro objetivo. Una vez que hemos logrado identificar las palabras, que en este caso serían las secuencias de aminoácidos, nosotros podemos sintetizar químicamente esas moléculas y probar la actividad. Entonces podemos probar si tienen actividad antimicrobial contra bacterias o antifúngicas contra hongos, si es que rompen o cuál es la interacción que tienen con glóbulos rojos, que nos va a dar datos de toxicidad. Podemos probar la actividad sobre líneas celulares cancerosas. Dependiendo de la molécula que encontremos, algunas son vasoactivas, tienen la función de inhibir o contraer los vasos sanguíneos, y algunas otras tienen actividades enzimáticas o inhibidoras de enzima. Entonces, esas son las pruebas funcionales. Eso implica conocer a profundidad la molécula, determinar qué hace. Y mediante estos análisis nosotros podemos, apoyándonos de bioinformática, determinar cuáles serían las moléculas candidatas ideales para poder desarrollar medicamentos. Esa es la metodología en general. Entonces, nosotros hasta el momento, en estas más o menos 5 años de proyecto y analizando 3 especies,
hemos encontrado alrededor de 94 péptidos y aquí están enlistados los nombres de esas moléculas. Algunos de esos nombres han sido puestos por nosotros porque son moléculas nuevas. Y dentro de ellas hemos identificado una familia que se llama Crucioseptinas de la primera rana, que es Cruciodila calcarifer, que llama la atención porque es una familia nueva que tiene actividad antimicrobial potente contra bacterias y contra hongos y tiene baja toxicidad, baja actividad hemolítica. Entonces, algunas de estas se hicieron en colaboración con Queens mientras yo hacía el doctorado, pero las que están resaltadas en color azul ya fueron identificadas en el Ecuador. Entonces es importante porque es el resultado de esa transferencia de conocimiento que se ha hecho, de tal manera que ya somos capaces de generar ese tipo de investigaciones y esos datos ya son de aquí. También hemos en el último año implementado la síntesis química y las moléculas que aquí están en color verde y en color morado son moléculas que ya hemos logrado sintetizar, porque para poder determinar, conocerlas a profundidad, necesitamos generar o producirlas químicamente para tener material para estudiarlas. Entonces, estas son las que estamos estudiando a profundidad actualmente. Pues para darles una idea, las crucioseptinas, que son el grupo de proteínas de péptidos que primero encontramos, tenemos aquí, sintetizamos 3, la crucioseptina 1, 2 y 3, y dentro de ellas se puede ver que tienen actividad antibacterial, es decir, inhiben el crecimiento de bacterias. Estas Escherichia coli, Staphylococcus aureus son bacterias, Candida albicans es una levadura. Entonces, aquí vemos que el MIC es la concentración inhibitoria mínima. Entonces, podemos ver que estos péptidos inhiben, en realidad todos inhiben, pero el más potente es la crucioseptina 1, inhiben el crecimiento de bacterias. También vemos aquí la toxicidad. Esta es la capacidad del péptido de romper glóbulos rojos, que es el componente de la sangre. Entonces vemos que se necesita una gran concentración para causar hemólisis. Entonces eso es bueno porque tiene actividad antimicrobial y no rompe glóbulos rojos. Esa es la prueba más sencilla para determinar toxicidad. De igual manera, este es otro grupo de moléculas dermacetinas también de Agalinis spurreris, la segunda especie. También hemos llegado a determinar la actividad y vemos que también la dermacetina 2 es la más potente, también con actividad antibacterial y antifúngica. La tercera especie, que es Guana picturatas, también hemos logrado determinar la actividad, es menos potente que las péptidos de las dos especies anteriores. Sin embargo, la pictoseptina 1 se muestra que tiene también actividad contra Escherichia coli. Entonces, como se puede ver en las 3 especies estudiadas hasta el momento, nos falta todavía estudios en la cuarta, nos han llevado a identificar ya péptidos nuevos, primero, que tienen actividad antimicrobial, en algunos casos antifúngica también, que tienen baja toxicidad, y eso nos lleva a determinar que son moléculas candidatas para continuar estudiándolas a profundidad. Entonces, de tal manera que dentro de las que hemos logrado estudiar hasta el momento, la dermacetina 2 es el más potente contra E. coli y aureus, con 2.68 micromolar, es la concentración inhibitoria mínima, y contra Candida albicans 10.71. La crucioseptina 1, dentro de las crucioseptinas, fue la más potente, también con actividad antibacterial y antifúngica. Y ambas moléculas, que son las mejores que hemos identificado al momento, tienen baja actividad hemolítica, lo cual es bueno porque son unos potenciales candidatos para continuarlos investigando a profundidad. Los trabajos de esta índole confirman que los anfibios constituyen un importante servicio ecosistémico, y la difusión de este tipo de investigaciones nos permite o nos ayuda a nosotros a concienciar a la comunidad de la importancia de los anfibios, no solamente por el tema de biodiversidad de especies, sino por el tipo de moléculas que podemos encontrar dentro de ellos que pueden tener aplicaciones médicas. Este es el laboratorio en donde ahora estamos realizando las investigaciones, el Laboratorio de Biología Molecular y Bioquímica de IQIAM. Es la inversión que ha hecho el gobierno para poder ser capaces de generar este tipo de conocimientos a nivel ya local. Finalmente, quisiera agradecer a todas las instituciones que han aportado recursos y a todas las personas involucradas en esta investigación. Es un equipo de trabajo grande, es un trabajo que no se hace solo, obviamente requiere la interacción de diferentes instituciones y de muchas personas para poder llevar a cabo esta investigación, y agradezco a todos ellos. Entonces, muchas gracias por su atención, y ahora sí estamos dispuestos a escuchar sus preguntas. Muchas gracias, Carmen. Interesante, nos quedamos con ganas de seguir escuchando a Carolina con todo lo interesante que es esta temática. De hecho, Carolina ha enfatizado mucho acerca de la importancia que tiene la biodiversidad en general y particularmente los anfibios del Ecuador como fuente de generación de medicinas para el ser humano.
Por supuesto que el desafío es largo todavía, hace falta una inversión pública muy importante, una alianza público-privada, tiempo, dinero para seguir adelante con las investigaciones que se realizan en el Ecuador. No es una utopía, ya hay medicamentos que han sido generados a partir de la secreción de la piel de anfibios, como nos daba de ejemplo Carolina. Así que este es una enorme oportunidad para el país, para cambiar nuestro modelo de desarrollo económico, viendo en la biodiversidad una fuente sustentable de aprovechamiento de recursos genéticos y de la flora y fauna de la biodiversidad, como para generar ingredientes alimenticios, medicamentos para el ser humano, incluso temas cosméticos. Gracias, Caro. Pues bien, bueno, como decía, existen varias preguntas que han sido planteadas a todos ustedes y vamos a empezar, por favor, con Manuel. Existe una pregunta que plantea que si es que es posible utilizar ciertas variedades de chocho en peligro de extinción. Ponen como ejemplo el Lupinus pubescens para salvar el patrimonio natural, que puede involucrar a las comunidades. Y si es que adicionalmente al chocho se pueden también pensar en ciertos otros productos como la lenteja o el maní para hacer algo similar. Por favor, Manuel. Muchas gracias por las preguntas. L. pubensis no es una leguminosa, entonces no es un lupinus. Pero lo que puedo decir es que hay como 200 especies de lupinus alrededor del mundo. Y las que más se estudian son el Lupinus albus, el Lupinus angustifolia en Europa, en Australia. Y en estas variedades de lupinus existen, la fracción proteica ha sido bastante estudiada. Y uno de esos grupos es el que demostró que esta proteína que se llama gamma-conglutina era la que podría estar siendo parte del efecto benéfico en las personas que consumen esta leguminosa. Entonces, nosotros en base a ese antecedente hemos estudiado las variedades de Lupinus mutabilis aquí. Las variedades han sido provistas por nuestros colegas de el INIAP y específicamente la ingeniera Elena Villacrés. Y nosotros hemos identificado a nivel molecular la gamma-conglutina en las variedades andinas y está ahí y en base a lo que les presenté hemos generado péptidos con efecto benéfico. La segunda parte de la pregunta es del uso de otras leguminosas y en eso es lo que estamos. Creemos que son las leguminosas que tienen característicamente alto contenido proteico. La hidrólisis de esas proteínas son las que tienen el efecto benéfico y estamos estudiando ahora mismo. El frejo, la famosa lima beans, hemos iniciado ya estudios con estas leguminosas para estudiar los principios activos. Ahora, no solamente tiene que ver esto con el metabolismo de glucosa que yo les acabo de indicar, tiene que ver también con cambios en la microbiota intestinal, que ahora sabemos es uno de los factores que determinan las enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad y la diabetes. Entonces estamos haciendo estudios en ese sentido también y como les indiqué también, hay evidencia a nivel mundial que el consumo de leguminosas es benéfico para la salud. Entonces con esto creo que cubro las dos partes de la pregunta que tenía. Sí, muchas gracias, Manuel. Por favor, Sumac, sobre temas de conocimientos tradicionales, bueno, quiero presentar a Sumac. Sumac Bastidas es una experta en temas de conocimientos tradicionales y está ahorita cubriendo a Carmen, que como les dije, tuvo que ausentarse. Muchas gracias, Sumac, por estar con nosotros. Hay una pregunta para Carmen, para ti, Sumac, respecto de la estrategia para conservar los recursos genéticos, las semillas, los conocimientos tradicionales. ¿Cómo debería ser estrategia público-privada? ¿Qué se hace desde las comunidades? Considerando cierta problemática como, por ejemplo, la migración de jóvenes indígenas que van a la ciudad para estudiar, por ejemplo, el colegio, la universidad. ¿Cómo involucrar a los niños, a los jóvenes en este tema tan importante de los conocimientos tradicionales para rescatar, reforzar los conocimientos tradicionales? Adelante, Sumac. Imanala Mashikuna, Diushu Pablo y Diushu Tukuya Mashikuna. Buenas tardes, muchas gracias. Como Pablo dijo, soy Sumac Bastidas, en realidad más que ser experta, también soy y formo parte de un pueblo indígena
y es el Puruá. En este desafío que nos encontramos, no solamente el Ecuador, sino también la humanidad entera, una de las estrategias fundamentales e importantes para valorar, preservar y conservar los conocimientos tradicionales de nuestros abuelos y de nuestras abuelas, de los pueblos indígenas del mundo y del Ecuador, ha sido la oralidad. Esa oralidad que ha sido transmitida de generación en generación y que las mujeres indígenas han tenido un rol importantísimo, considerando que son ellas las que diariamente, ya sea en la comunidad o también en la urbanidad, son las más cercanas a sus hijos, a sus guaguas, a su trabajo, a su chacra y a la actividad agrícola. En este caso, considero que uno de los mecanismos fundamentales para poder avanzar en este fortalecimiento y en la conservación y protección es justamente a que las entidades que son rectoras de estas políticas públicas, porque por un lado contribuyen a la soberanía alimentaria y por el otro lado están también en el desafío de proteger y conservar los conocimientos tradicionales, articulen sus esfuerzos para que en realidad las acciones en las comunidades y sobre todo los cultivos y obviamente su producción sea comercializado de una manera justa y equitativa. Y en esa misma perspectiva, esa corresponsabilidad ciudadana debe volcarse a valorar también esos conocimientos y sobre todo también a considerar cuán importante en este momento ha sido la actividad agrícola en el campo. Hoy mismo estamos atravesando una crisis humanitaria a nivel mundial. ¿Y quiénes han sostenido a estos sitios urbanos que han sido los más afectados con la pandemia? Han sido los indígenas, han sido los campesinos, han sido esas comunidades que producen día a día. Por lo tanto, es importantísimo, yo considero que posterior a esta pandemia, buscar mecanismos que fortalezcan y contribuyan a que en realidad sí se valore y se considere los conocimientos tradicionales y se considere también el propagar y fortalecer la soberanía alimentaria en el Ecuador, Pablo. Y con respecto a los jóvenes, no solamente una responsabilidad de los indígenas, el que valoremos y conservemos nuestros conocimientos. Es una corresponsabilidad ciudadana. El Ecuador entero debería en realidad concientizar y qué mejor si es a través de la educación en valorar esos conocimientos. En que los pueblos indígenas no es solamente un romance puro del campo. Los pueblos indígenas también tienen esos conocimientos y que son ellos, en realidad, los que han logrado contribuir y fortalecer sobre todo la alimentación y sobre todo también contribuir con esos conocimientos que milenariamente se encuentran depositados en las comunidades. Y muchos de nosotros hemos migrado, Pablo. Yo también soy migrante, pero de todas maneras considero que el rol nuestro también ha sido transmitir a través de la oralidad y qué mejor si lo hacemos también a través de nuestro idioma. Y es un rol, como dije, corresponsable, es un rol y una sensibilidad que debemos tener todos y todas en esta situación y la que obviamente vendrá a futuro. Si no cambiamos nuestros hábitos, si no valoramos nuestros conocimientos, no valoramos a los pueblos indígenas, no valoramos su actividad, lamentablemente la emergencia sanitaria pues, será siempre nula. Gracias, Sumac. Para Carolina, por favor, en realidad hay algunas preguntas como específicas para Carolina y otras más de carácter general. Voy a tratar de sintetizar. Por cierto, habrá una nueva ronda de preguntas tanto para Manuel como para Sumac y como para Carolina, por favor, antes de finalizar esta interesante ronda de diálogo. Para Carolina, entonces, ¿qué debe hacer el país, el sector público y privado, para aprovechar de un modo sustentable los recursos genéticos y la biodiversidad en general? Alguien preguntaba, relacionado con esta pregunta, ¿cómo está el pronóstico de tiempo de las investigaciones que actualmente está realizando? Inclusive si es que hay posibilidades de cura para ciertas otras enfermedades como la artritis, por ejemplo, se mencionaba. Y relacionado con el tema de investigación científica, ¿cómo se está tratando el tema de propiedad intelectual para proteger, digamos, la investigación básica, los descubrimientos que se están haciendo actualmente a partir de las investigaciones lideradas por ti, Caro, por favor? Ok. ¿Qué recomiendo hacer?
Yo creo que el único camino es inversión en investigación, o sea, a largo plazo. O sea, definitivamente muy difícil que se llegue a generar un producto basándose en investigaciones de financiamiento corto y financiamiento reducido. O sea, son varias cosas en realidad. Una inversión que permita establecimiento de laboratorios de investigación con tecnología necesaria. Ese es un punto uno. Un segundo punto que creo que es el más importante en realidad es que exista talento humano capacitado, estable dentro de las instituciones de investigación, que esté a largo plazo. Ese con el tema realmente de investigación, para lograr un resultado como conciso, claro, que se traduzca en un producto, se requiere una inversión bien grande, como les enseñé el gráfico, a largo plazo, inversión económica muy importante, pero que haya continuidad de los estudios. Eso es trascendental. En el tema de propiedad intelectual, que es a la final lo que se traduce en recuperación de recursos, como nosotros estamos, o al menos yo estoy en una institución académica, los objetivos como directos, al menos míos y de mi grupo de trabajo, académico, es difusión de resultados. Entonces nosotros lo que buscamos es dar a conocer a la sociedad científica lo que nosotros estamos haciendo y también a la sociedad a toda la sociedad en realidad, que es la que está invirtiendo en estos recursos. Entonces, el momento que uno publica esos resultados, se vuelven de conocimiento público y pierden la posibilidad de patentarse, que al final es lo que la patente es el instrumento legal que te va a permitir tener recursos económicos. Entonces, el momento que uno publica esa información, se pierde la novedad y ya no puede ser patentado, porque nuestro objetivo es académico y es de difusión. Si el objetivo es que se recupere mediante venta de un producto, entonces se necesita proteger con patentes. Y ahí viene, o sea, el tema de propiedad intelectual como autoría, obviamente somos autores los investigadores involucrados en la investigación y es un tema científico de publicación. El momento que se quiere tener rédito económico, que es lo que a la final de cuentas como país deberíamos tener cuando ya haya el desarrollo de un producto, en realidad lo que deberíamos es guardar esa información de las moléculas que tengan esa potencialidad como muy, muy obvia para seguir haciendo las investigaciones, pero el momento que se tenga desarrollado un producto, es lo que hacen las farmacéuticas, se guardan información, continúan investigando. El momento que tienen desarrollado un producto que van a vender de manera inmediata, entonces va al tema de la patente, porque ahí proteges la patente y la patente es local. Entonces, si uno patenta un producto, lo puedes vender y los derechos son tuyos, pero territorialmente. Entonces, se hace la patente en el Ecuador, digamos. Si quieres vender un producto y protegerlo en otros países, tienes que hacer patentes en cada uno de los países. Pero solamente tiene sentido la patente cuando uno va a vender un producto de manera inmediata, porque los derechos duran 20 años y requiere una inversión. Entonces, si el objetivo es que el país, digamos, viva de esos productos, se debería tener como ambas cosas en realidad, como ciertas cosas, ir liberando la información de manera académica y publicarla, guardarnos algunos de ellos con la finalidad de desarrollar un producto que podamos después tener una patente, pero vinculado estrictamente con la industria. O sea, difícilmente una universidad va a lograr tener la capacidad de producción de una farmacéutica o algo así. Entonces, se requiere necesariamente un punto académico, una vinculación con la industria para que sea quien produzca y en conjunto haya una retribución de recursos para, obviamente, la institución, pero en realidad para el Estado como Estado, mediante estos acuerdos de transferencia y de retribución de beneficio justo de todo el conocimiento, pero para nivel país. Entonces, es un poco como debería manejarse. ¿Cómo estamos ahora a nivel local? Nosotros hacemos investigación y hemos generado lo que les he compartido. Nuevos compuestos, con actividades, necesitamos seguir investigando, seguir estudiando a profundidad. Ahí obviamente encontramos dentro de todas cosas que no tenían actividad, encontramos péptidos que nos dan alguna luz de esto puede servir, pero tenemos que seguir investigando y el camino es lento. ¿Cómo estamos ahorita? Ahorita estamos varados. O sea, vino la pandemia, estábamos embalados con velocidad para producir este año muchísimo, ya solamente en la parte, porque estamos en el último año del proyecto, entonces ya publicar los resultados y terminarlo pendiente, pero la pandemia nos corchó todo
Y ahorita estamos produciendo lo que tenemos con lo que teníamos, porque no podemos continuar hasta que la cosa se regularice y eso todavía va a tomar un tiempo. Entonces, en el momento varados, pero un poco creo que ese es el camino. O sea, a nivel gubernamental necesitamos inversión a largo plazo, que mantengan las líneas de investigación sólidas con personal, porque hemos invertido muchísimo en capacitación del personal, pero si en algún punto cortamos recursos, se pierde toda esa inversión, ese tiempo, y la solidez de los grupos creo que es la clave. Magnífico. Muchas gracias, Caro. Por cierto, las presentaciones para todos los que están conectados, las presentaciones van a estar disponibles en la llamada comunidad de práctica ABS. Por cierto, muchas gracias al Proyecto Global ABS Central de Panamá, que nos está ayudando con el Zoom y con la parte técnica que ahora estamos disfrutando. En la página web de ellos, que está circulando en el chat de estas presentaciones, está hoy, mañana, pasado, el vínculo, el link, desde donde podrán descargar las presentaciones de todos los días de los webinars. Acaba de ponerlo ahí, por ejemplo, el link. Manuel, un poco vinculado con lo anterior, con lo de Caro, hay una pregunta muy específica y una un poco más de carácter general para ti, por favor, Manuel. Una pregunta es si es que los estudios que muy bien has expuesto fueron reforzados con nutricionistas o médicos especialistas en primer lugar. Y luego más bien tu apreciación respecto de algo que ya mencionó Carolina, respecto del desarrollo de una industria biotecnológica en el Ecuador. Alguien mencionaba en torno a la gama conglutina para rescatar los recursos genéticos. ¿Cuál es tu opinión al respecto para complementar la visión que muy bien nos ha dado Carolina? Por favor, Manuel. Bueno, muchas gracias. Qué bueno por las preguntas. Una cosa que también quería comentar, si me permites, Pablo, en relación a la intervención de Sumac y de Carolina. Claro. Miren, una cosa importante que las dos indicaron fue la cuestión de educación. Y nosotros, como educadores, trabajamos en la universidad, vemos esa es la única alternativa de desarrollo. La diferencia que podemos tener de tener una vida más feliz, si tú quieres, en países como los nuestros, es a través de la educación. Formar personas honestas que busquen justicia social, independientemente de lo que uno haga, y más aún si hablamos de biodiversidad. Entonces, hay un valor, en general, un producto que puede ir a la industria y que puede ser un fármaco. Pero para mí, el valor más importante es la formación de los recursos humanos en el proceso de generar un potencial producto. No importa que después de 10 años o 20 años hayamos identificado 100 péptidos y que ninguno esté en el mercado. Pero en esos 20 años, los alumnos de la Carolina, va a haber un montón de gente formada, gente honesta, gente que a través del ejercicio de la actividad científica va a poder desarrollarse como persona. Va a poder no solamente ser un biólogo o alguien que estudie biomedicina, va a ser una persona que con una capacidad intelectual de elegir a políticos que sean honestos, que sean buenos para la sociedad y no los que hemos tenido en los últimos años. Entonces, ahí ese valor es muy importante. En relación a lo que decía Sumac, todos nosotros, si no fuera por la agroindustria, no habría alimentos. Y ahí también tenemos que enfatizar la educación. Qué bueno hubiera sido que las personas que viven en donde se produce el lupinus, por ejemplo, en la Sierra Central y en el norte, sean los que estudien y hagan los estudios clínicos como nosotros. Eso es lo que deberíamos hacer. Ahora mira, un quintal de chochos vale varias veces lo que cuesta un barril de petróleo y es renovable. Y la siembra de chochos en la altura mejora el suelo. Las bacterias de las raíces de las leguminosas fortalecen el suelo. Y luego después tienes toda la cadena de ingeniería de alimentos para producir nuevos productos y tienes además el efecto benéfico en los problemas cardiometabólicos como los que hemos indicado ahora. Entonces, como vemos, la educación en todos sus niveles es muy importante y eso es lo que debería primar. Para responder tus preguntas,
nosotros en nuestros grupos, en nuestros proyectos de investigación, siempre incluimos estudiantes. Y los estudiantes que son no solamente de la parte de medicina, sino de biotecnología, de nutrición, de odontología, de culinaria. Todas estas personas somos grupos multidisciplinarios que tenemos por ejemplo, en el desarrollo del snack, tenían que estar los chefs y tenía que haber un panel de degustación, pero también tenían que estar los nutricionistas y tenían que estar los médicos que saben de diabetes y los que estudian biodiversidad. Porque ahora los grupos de investigación son completamente multidisciplinarios e interdisciplinarios. En nuestro grupo, por ejemplo, tenemos gente que hace biología molecular, pero también tenemos gente que hace epidemiología y hace estudios clínicos. Entonces, la respuesta es que sí, hay muchos profesionales, incluidos los nutricionistas y médicos. Y en relación al desarrollo de la industria en biotecnología, una de las cosas que hace tiempos queríamos con el Instituto de Biodiversidad era justamente eso, que se haga, que realmente se considere a la biodiversidad como una estrategia de desarrollo. Porque nosotros debemos hacer varias cosas con el estudio de la biodiversidad. Uno, garantizar y cubrir las necesidades actuales sin destruir lo que tenemos que preservar para los que vienen después. Tenemos que dejar el mundo mejor. Y eso solamente se hace con educación. Entonces, por supuesto que deberíamos tener no solamente una industria centrada en biotecnología, porque eso es una parte de todo esto, la biotecnología, sino una industria que sea mucho más amplia, que utilice la biotecnología, por supuesto, pero también que tenga otros componentes, farmacología, ahora mismo con la cuestión de la pandemia. Mira, ¿qué es lo que está pasando ahora? Nosotros no somos capaces de hacer diagnóstico propio. Nosotros tuvimos que esperarlo y hasta ahora, por ejemplo, en el laboratorio de Caro, tienen que esperar comprar los reactivos para hacer el RT-PCR. Y ahorita hay escasez. Nosotros como país no hacemos ni sal, ni cloruro de sodio hacemos. No podemos hacer eso. Para el diagnóstico de cero prevalencia no tenemos nada. Estamos esperando que nos manden los chinos o de algún otro lugar. ¿Pero por qué es eso? Porque no hay apoyo a la investigación. Carolina fue mi alumna en la San Francisco y desde ese tiempo estamos con esta idea de que se vaya a formar la gente, pero regresa y ella es una de las pocas que ha tenido la fortuna de estar trabajando y dirigiendo un grupo de investigación. Yo conozco muchos otros, igual que de ella, que no tienen esa oportunidad. Entonces, hay que hacer inversión en educación, que es la clave del desarrollo de todo esto. Y esto es lo que estamos viendo ahora en esta pequeña presentación, es solamente una parte de eso y el posible futuro que tiene que hacerse. Mira, nosotros ahora a través de la GIZ estamos aplicando a un proyecto para que un producto terminado, como el snack de lupinos, eso ya está hecho. La parte de investigación está muy avanzada y tenemos un producto que debe salir al mercado, pero no sale. ¿Por qué? Porque hay un divorcio entre la industria y la academia, que no se empatan para poder llevar al país de adelante. En otras latitudes, en los campos universitarios, están los edificios de las industrias. Y la industria es la que financia la investigación. Entonces, tú tienes los que hacen los John Deere, por ejemplo, por decir algo, los que hacen los tractores. Ellos tienen el campus de la Universidad de Illinois y tú puedes ir a ver. ¿Y quién invierte? La industria. ¿Quién se gradúa? Los estudiantes de Illinois. ¿Y los productos a quién va? A la universidad y a la industria. Eso así funciona, no hay que crear nada. Lo que hay que tener es una política que diga, vamos a apoyar la investigación, vamos a cuidar el ambiente. Si vamos a cuidar el ambiente, no vamos a destruir con minería y contaminando el agua. O sea, hay que tener otras formas. Cuidado de la biodiversidad puede ser una cosa que preserve el ambiente y que dejemos algo. No se están llevando las montañas completas y no vamos a tener nada para las futuras generaciones. Es una cuestión de política pública que debe fomentar la investigación, fomentar la educación y con eso el cuidado de la salud, el cuidado del ambiente. Qué riqueza de criterios. Muchas gracias, Manuel. Increíble. Sumac,
hay también mucha expectativa respecto al tema conocimientos tradicionales y hay un tema que se repite en una y otra ocasión y es el vínculo entre los conocimientos tradicionales y los conocimientos científicos. ¿Cómo se relaciona el uno con el otro? ¿Cómo lograr un diálogo entre científicos y los pueblos indígenas para rescatar conocimientos tradicionales, por ejemplo, si es que la comunidad indígena así lo decide? Y por otra parte, los pueblos indígenas beneficiándose de las investigaciones científicas que se hacen a partir de sus conocimientos tradicionales. Ese es como todo un desafío, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina y quizás en el mundo entero. Y hay toda una riqueza ahí, una beta científica inexplorada todavía, que quizás está llena de estereotipos de lado y lado, me atrevo a decir. Y qué gran oportunidad que existe en el mundo para que haya ese diálogo entre saberes ancestrales y conocimientos científicos humanos. Bueno, como ya lo he recalcado varias veces, sobre todo Manuel en toda su exposición y de hecho ejemplificó con uno de nuestros productos ancestrales que es el chocho, alrededor de esta siempre también existen varios conocimientos ancestrales, varios conocimientos tradicionales. Y ahí él mismo también incluso hizo énfasis en lo necesario que es ese vínculo de la academia con las comunidades. Y de ahí justamente es la primicia, ¿no? De que el conocimiento tradicional o el conocimiento ancestral es la puerta de entrada a la ciencia. Y qué mejor que exista un diálogo entre igual, que también eso es un desafío bastante grande y bastante importante. Ustedes, sobre todo Manuel y Carolina, que son científicos y que han estudiado varios genomas y conocen sobre todo sobre las características de un recurso genético y cómo acceder a este recurso genético, que ustedes obviamente lo conocen, que es a través de un laboratorio. Para nosotros, las comunidades ancestrales, ese recurso genético siempre ha existido milenariamente. Existe y de hecho es usado cotidianamente por nuestras comunidades y por los abuelos que son sabedores, porque para ellos ese recurso genético y de una planta, de un animal, es una savia, es la sangre, es el espíritu. Entonces, ¿qué mejor sería que en realidad exista este diálogo de entre igual, como lo has dicho Pablo, que exista ese diálogo de saberes, porque tampoco es que conocimiento ancestral es superior o inferior al conocimiento occidental o al conocimiento científico. Y sé que también varios científicos están en ese mismo camino, en buscar esa articulación y ese vínculo que nos permita unir esos diálogos. Y los desafíos no solamente para el Ecuador, sino también para los países del mundo y para aquellos que forman parte del protocolo de Nagoya y que han ratificado en sus países es bastante grande. Porque ya hablando comercialmente y hablando también desde el acceso en sí al mismo recurso genético, todavía en el Ecuador no existe un ejemplo práctico o una experiencia de lecciones aprendidas. Sin embargo, el conocimiento tradicional es sumamente importante como ese inicio y, como le he dicho, como esa puerta de entrada. Y a través del proyecto ABS incluso hemos logrado articular más bien con el INAVIO y con la Universidad Alma College, quienes ya desde hace varios años vienen desarrollando investigaciones de plantas medicinales en la comunidad indígena Quichua San José de Payamino, que es una comunidad amazónica que se encuentra ubicado en Orellana, en el cantón Loreto. Entonces, ahí se puede ver y se puede al menos tener como un ejemplo práctico de cuán importante ha sido tener ese diálogo de entre igual. Que el investigador se familiarice, que el investigador sea transparente, que el investigador informe cuál es el uso, que el investigador también contribuya a un beneficio desde una perspectiva más de educación y de sensibilización, y sobre todo también que informe que esa investigación o ese acceso a ese conocimiento tradicional no solamente es para el uso de la academia, sino también para el uso de las nuevas generaciones de las comunidades y también de otras comunidades vecinas. Entonces, de ahí la importancia y el desafío en desarrollar estas políticas públicas que vayan encaminadas a la protección y a la conservación. Actualmente en el Ecuador, el SENADI y el CENESID están justamente enroladas en este proceso, en buscar mecanismos que permitan
conservar, proteger los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas y comunidades locales a través del depósito voluntario, que es casi como una herramienta similar a la que tiene Indecopi, me parece, en el Perú. Sin embargo, el desafío aún es bastante grande, pero sí es importante tener esta sensibilidad con el otro, esta igualdad con el otro. Ese diálogo intercultural es sumamente importante y más ahora que estamos atravesando una situación humanitaria y que incluso a futuro podrían venir nuevas pandemias que incluso podrían poner en peligro casi total a la humanidad. Y ahí el respeto con la naturaleza y el respeto justamente a todo lo que ella conlleva y obviamente nosotros los pueblos ancestrales también conocemos. Gracias, Suma. Qué interesante conocer que hay ejemplos prácticos de este diálogo entre científicos y pueblos indígenas con el caso de San José de Payamino. Hay que seguir entonces con esos diálogos sobre la base de estos ejemplos prácticos. Para Caro, por favor, Carolina, hay algunas preguntas como de carácter específico. Por ejemplo, si es que existe, nos pregunta una especie amazónica sobre la cual estés trabajando y cuál sería esa especie. Otra pregunta específica es si es que hacer las investigaciones con especímenes de anfibios y colectarlos de la naturaleza afecta el nicho ecológico de donde se toma esos especímenes. Por otra parte, preguntan acerca de la procedencia de las cepas bacterianas. Son clínicas, y si es que son multiresistentes a los antibióticos de acuerdo a los resultados de las investigaciones que has venido haciendo hasta el momento. Por favor, Caro. Ok. Respondiendo a la primera pregunta, en el proyecto PAR que les presenté, nos enfocamos en esas 4 especies. Como dije, la diversidad somos 629 especies en el Ecuador. Estamos también incluyendo con estudiantes de IKEA estudios en especies locales. De hecho, hace 3 años que ingresé a la universidad, hicimos un pequeño estudio súper general con especies que se encuentran en el Parque La Isla. Si han visitado el Tena, hay un parque entre los 2 ríos en la mitad de la ciudad. Fuimos así a hacer un pequeño proyecto súper piloto con los estudiantes de nivelación. De hecho, colectamos los sapitos que encontrábamos ahí. Ya sabíamos del año anterior que habían hecho una colega una pequeña investigación igual con estudiantes de nivelación para averiguar cuántas especies había. Habían 8, encontramos 7, colectamos un sapito de cada especie, o 2, lo que encontramos, hicimos las extracciones y vimos simplemente extracción de las secreciones y ver la actividad. Entonces, de esas 8 especies encontramos que tienen actividad antimicrobial. Obviamente, solo hicimos un ensayo sin purificar nada para determinar con cuáles especies sería importante continuar las investigaciones. Y ya tuvimos datos en ese estudio muy pequeñito de 7 especies. Entonces, para resolver el otro tema de si les hacemos daño, como nosotros estudiamos péptidos y son productos de la secreción de la ranita, lo que se hace es colectar el animal y se le manipula, se estresa obviamente y secreta estos componentes en la piel. Entonces se lavan con agua destilada, es un proceso bastante simple y esa es nuestra muestra de interés. Entonces la ranita queda viva, o sea, estresada, queda viva, después de un par de minutos ya se relaja otra vez y no hay problema. Entonces lo que hacemos, hicimos en esa época, es conectar las ranitas en la noche, traerlas a la universidad, hacemos la extracción en la mañana y en la tarde se les regresa al ambiente. Entonces, no causa un efecto dañino, en realidad es solo un momento de estrés. Eso fue en ese pequeño estudio, pero lo que hacemos en realidad es colaboración con el Centro Jambato, que es el Centro de Conservación e Investigación de Anfibios, que está en Quito. Entonces, ellos hacen el trabajo de campo y tienen como unas colonias establecidas no es in situ, bueno, en el lugar, en San Rafael. Éxito, perdón, y ellos les crían, o sea, les mantienen. Entonces, algunos los mantienen para investigación, otros con fines de reproducción, y en mi caso me ayudan manteniendo a unos pocos individuos con la intención de hacerles estas extracciones cada mes y medio, cuando se necesitan muestras, y ellos las hacen. Entonces, como la ranita se estresa, secreta las sustancias, luego ya se relaja, vuelve a producir los compuestos, los acumula más o menos en un mes, cada mes se puede hacer las extracciones. De esa manera se minimiza el número de individuos utilizados en el estudio y de esa manera no necesitamos demasiada cantidad de muestra.
Eso es lo que se puede hacer. Y la otra es colectar del campo, sacarles las secreciones y regresarles al campo. Claro que no hacemos un monitoreo para ver exactamente qué les pasa después, pero por experiencia de los individuos que hemos tenido en cautividad, se recuperan en unos minutos, o sea, se estresan sí, pero en unos minutos, unas horas ya están como si nada. Entonces no hay un efecto y se trata de minimizar el número de individuos utilizados. Como las técnicas en el laboratorio son cada vez más sensibles, con una pequeña cantidad de muestra, a veces hemos trabajado con un solo individuo. Entonces, con lo que sea que se genera, que cuando uno analiza en el tubo, ve un tubo ahí transparente que parece que no tiene nada, pero el rato que haces las extracciones del RNA, ahí está el material y te da un montón de información. Mi tesis la hice en una de las especies con un individuo, creo. O sea, muy poco material. Entonces, el efecto, la procedencia, que me falta algún otro, me faltó La algún... procedencia de las cepas bacterianas. Ah, sí. En general, como son péptidos nuevos, siempre se tiene que trabajar con cepas estándares que son cepas ATCC. Entonces, como básico, tienes que utilizar Escherichia coli, es una gram negativa, Staphylococcus aureus, que es una gram positiva, y un hongo, Candida albicans. Son los clásicos, son cepas ATCC. Y tenemos planificado, o ya hemos empezado algunos análisis para ir con las cepas clínicas. Entonces, la idea es hacer con el estándar para poder comparar entre publicaciones y luego ir para la parte de aplicación, sí, trabajar con cepas clínicas en aislados resistentes o multiresistentes. Esa es la línea del trabajo. Entonces, hay que hacer ambas cosas. Gracias, Caro. Hay una gran demanda del público y me están pidiendo que hagamos una tercera ronda y final, si les parece, Manuel, Caro o Sumac, porque hay preguntas, siguen saliendo las preguntas y creo que tenemos un poquito de tiempo, si les parece. De acuerdo. Y con Sí, no hay problema. chévere. Y Manuel, hay una pregunta que me parece súper interesante y como que resume mucho de las inquietudes que están apareciendo en otras preguntas. Dice, Manuel dice, de acuerdo, casi lo voy a leer literalmente, de acuerdo con el tema de las políticas públicas, los investigadores preparamos buenos proyectos, pero también es verdad que no los damos a conocer a través de medios de divulgación, los que a su vez no les dan interés porque no son noticias que venden. ¿Cuáles actividades propones para que los resultados de las investigaciones lleguen al público en general, Manuel? Ya, muchas gracias. Usualmente lo que hacemos en la universidad es primeramente formar recursos humanos. Quiero hacer un énfasis en esto. Y otra vez, gente que busque justicia social y que sean honestos. Esto es una cosa bien importante que quiero recalcar. Y lo que estudiamos usualmente, especialmente en el área de medicina, son los problemas que agobian a la gente. Entonces, yo les presentaba las primeras causas de muerte en el país. Enfermedades cardiometabólicas. Si es que no llama la atención, eso yo no sé qué va a llamar la atención. Son las primeras causas de muerte. Si es que la gente está muriéndose porque tiene presión alta y le da un infarto cerebral o le da un infarto del corazón, eso hay que estudiar y eso llama la atención. Si yo estoy seguro que los que me están oyendo al menos van a conocer o un familiar o un amigo que tenga diabetes. Estoy seguro que va a pasar eso, porque esa es la epidemiología, los datos. Y si estuviéramos en una aula, en un salón presentando esto, yo les hubiera pedido, por favor, levanten el brazo los que tienen un familiar con problemas cardiometabólicos y estoy seguro que hubieran alzado más de la mitad de las personas. Entonces, lo que nosotros hacemos es difundir los resultados de investigaciones de una comida, mira cómo son los chochos, nuestros chochos, que tienen principios activos, que pueden dar valor agregado y que van a contribuir a disminuir esta otra pandemia de enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, es una cosa importante. Ahora, ¿por qué no se siente tanto? Es porque no hay el valor que se debe dar a la educación, a la investigación. La gente cree que tiene una aversión a la investigación y yo no sé por qué. La investigación puede hacer cualquier uno, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, yo me considero un ecuatoriano. En mi DNA hay mucho de indio, porque soy de las Américas, pero también tengo de Europa. Eso no me hace distinto de uno y de otro. No nos debemos dividir en nacionalidad. Somos todos humanos y todos tenemos que trabajar por el bienestar común. Yo creo que mientras menos divisiones tengamos y mientras más trabajemos entre nosotros, independientemente del color de la piel, eso es lo que hay que hacer.
independientemente de si eres hombre o mujer, o tu orientación sexual, o apellidos, en fin. Entonces, una vez que comprendemos el rol de la universidad, el rol de la investigación en el progreso del país y damos un apoyo para eso, entonces todo viene por añadidura, porque si es que nosotros ponemos atención en la educación, no solamente en biomedicina, podemos hablar de todas las especialidades. Inclusive ahora que tenemos como la pandemia, que estamos viendo, los microbiólogos ahora mismo son tan importantes, pero un microbiólogo también es importante cuando analice el suelo donde se críen las leguminosas, porque las bacterias son las que fijan el nitrógeno del aire y es la que permite tener una planta, un alimento que tenga una cantidad importante de nitrógeno. Entonces, yo creo que como sociedad debemos aprender a dar valor a la riqueza nuestra. No importa que seamos mega diversos y digamos miles de veces eso. Lo importante es que podamos nosotros darnos cuenta qué significa, cómo podemos preservar esa biodiversidad, cómo esa biodiversidad puede ser una estrategia de desarrollo y cómo le vamos a poder preservar para el futuro. Te decía hace poco que un quintal de chochos vale varias veces el costo de un barril de petróleo, que no es renovable y que se destruye el ambiente, ¿no es cierto? Entonces, unos buenos profesionales de unas buenas universidades podrían haber hecho una muy buena política pública de no destrucción de la naturaleza y hubieran fomentado el cuidado de la biodiversidad y no hubiéramos tenido las catástrofes de contaminación de agua que tenemos frecuentemente porque explotamos los minerales o explotamos el petróleo, ¿no es cierto? Y mira cuántas alternativas hay. La industria farmacéutica, si de un sapito, como nos explica Carolina, podemos tener este potencial, yo no quiero pensar cuánto de dinero se podría lograr si obtenemos un péptido que sea efectivo contra estafilococo meticilino resistente, por ejemplo. Sería una locura, porque ya ahorita mismo eso es una necesidad mundial, pero para eso hay que estudiar, hay que tener la decisión como sociedad para poder tener unas políticas que apoyen a la educación. Y eso se logra solamente cuando tengamos políticos educados y honestos sobre todo, porque hay unos deseducados y que roban más que otros, pero si son honestos, esos son los que nosotros deberíamos elegir, pero para eso también hay que educar a la gente. Entonces, pongamos nuestras prioridades, cuidemos el ambiente, cuidémonos nosotros y trabajemos unidos, poniendo la educación tal vez como un denominador común. Creo que con eso podría cubrir lo de la divulgación de la ciencia. Gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Sumac, sobre conocimientos tradicionales, asimismo hay una gran expectativa y es una pregunta como muy coyuntural. ¿Cómo están enfrentando, de lo que tú conoces, Sumac, cómo están enfrentando las comunidades indígenas del Ecuador, particularmente en la provincia de Chimborazo, tu provincia, Sumac, el tema de la cuarentena? ¿Reciben el apoyo del gobierno? ¿No reciben? ¿Cuáles son las formas de organización interna de las comunidades para enfrentar un tema tan difícil como este en un entorno rural, Sumac? Bueno, como ya lo comentó mi compañera Carmen, ella vive en Chimborazo y en la comunidad. Yo también he estado comunicándome permanentemente con el cabildo de mi comunidad es Pucará y también está en Cacha, y se han activado COEs comunitarios, Pablo. Se han activado COEs comunitarios. Lamentablemente, no todas las acciones del gobierno han llegado a todas las comunidades. Por ello, Carmen también enfatizaba la importancia de los conocimientos tradicionales de plantas que cumplen una función antiséptica. Sabemos muy bien que en la humanidad entera no existe una vacuna para contrarrestar el COVID. Pero así como en la ciudad se consume el alcohol, el gel antiséptico, etcétera, en las comunidades milenariamente saben que el marco, que nosotros lo conocemos cotidianamente como marco, la Santa María, el Ashnayuyo y también, como mencionó Carmita, el eucalipto, tienen propiedades antisépticas que permiten también desinfectar las manos o desinfectar los pies. Entonces, lo que han estado haciendo en las comunidades es a través de los cabildos comunitarios y los miembros de cada comunidad, bloquear las carreteras para evitar el ingreso de personas extrañas y actores externos a la comunidad, y asimismo también organizar al interior para que no
salgan con frecuencia a la ciudad, que en este caso es Riobamba, la ciudad más cercana de Cacha. Incluso esta semana y la siguiente, mi comunidad declaró un estado de toque de queda por 24 horas durante 15 días, porque lamentablemente hay también compañeros y compañeras indígenas que están retornando a las comunidades y algunos están contagiados y poniendo en riesgo la salud. Por eso es importante que todos y todas, quienes tengamos la buena voluntad de volver a la comunidad, si seamos responsables y conscientes de estar realmente sanos, y si volvemos o vamos para dar algún apoyo o alguna ayuda, o si vamos a quedar o permanecer allá, por favor, hacer cuarentena. Lo que ellos hacen es que cuando llegan una persona extraña o alguien que ha vivido fuera, es dejarlo 15 días en la casa comunal, y la comunidad se coordina, se articula para dotar de alimentación, para dotar de zafrada, y de esa manera puedan cumplir también la cuarentena. No en todas las comunidades se ha logrado evitar el contagio. Claro que hay, incluso en la Amazonía, en el norte, aquellas que están como los Sionas y los Secoyas y los Cofanes, ya tenemos noticias de que lamentablemente han fallecido también algunos compañeros indígenas. Y es que es justamente por eso, porque lamentablemente no tomamos las medidas, y sobre todo aquellos que son externos a las comunidades, regresan o ingresan. Eso también pone en peligro. Sin embargo, como he dicho, no existe alcohol, no existe gel, no existe, pero sí existen las plantas, que incluso mi comunidad me contaba que las mujeres, ¿no? Las mujeres de la comunidad habían salido a recoger marco y eucalipto, le machacan y le ponen en la fachalina, porque tampoco hay mascarilla, le machacan, le ponen al interior de la fachalina y se cubren la nariz y la boca, y obviamente pues esto tiene que tener un cambio de aproximadamente cada 2 o 3 horas. Esas son como las medidas que también ellos han ido desarrollando, ¿no? Han ido también adaptando a la comunidad, porque para nadie ha sido... y para nadie es como cotidiano utilizar una mascarilla, utilizar los guantes, para nadie. Esto es un cambio de conducta humana, pero hay nuevamente el valor de esos conocimientos. Y por ahí yo leía, ¿no? Que decía, en alguna de las preguntas yo leía cuáles han sido como los mecanismos para contrarrestar o para eliminar el COVID. No existe hasta el momento medicina alguna, pero sí mecanismos que contrarresten y que mitiguen y que disminuyan el contagio, Pablo. Gracias, Umac. Bueno, una pregunta final para Caro. También tiene que ver con el asunto COVID-19. Y mencionábamos al inicio de tu presentación, Caro, de que últimamente estás vinculada al diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2 en muestras sospechosas de COVID-19. En base a tu experiencia, ¿cómo miras las perspectivas de evolución de la pandemia en el Ecuador y a nivel mundial, Caro? Ok, antes de contestar eso, me preguntaron en relación a los estudios y el COVID. Se pueden hacer estudios bioinformáticos, pero para poder analizar, digamos, la actividad que tendrían los péptidos de los anfibios sobre el virus, tendríamos que hacer cultivo de virus, y el cultivo de virus, como es un virus de transmisión muy rápida y es un virus nuevo, es un virus peligroso, entonces nosotros no tenemos el laboratorio necesario, o sea, necesitaríamos un nivel de bioseguridad mucho más alto del que tenemos para poder hacer cultivo de virus. Nosotros no podemos hacerlo, entonces esa parte no podríamos analizar, no estamos en capacidad. Como nosotros estamos como universidad implementando el diagnóstico molecular de COVID para apoyar al tema de la Amazonía. Justo estamos en un momento de capacitación y de implementación de las técnicas que lo empezamos el fin de semana y proyectamos poder empezar con el diagnóstico ya probablemente el día lunes. Como veo el desarrollo de la enfermedad, es un tema bastante complejo porque es entre diagnóstico apropiado, bueno, yo no soy médico para empezar, pero entre diagnóstico apropiado, tratamiento al paciente,
y un tema epidemiológico, y yo tampoco soy epidemióloga, ¿no? Entonces solo puedo dar mi visión a nivel personal en ese tema, pero lo veo complejo. Creo que en una primera instancia podría haberse controlado, se podría quizás aquí todavía controlar mientras sean pocos casos y se haga un buen manejo del cerco epidemiológico. Es un tema así de comportamiento y muchísimo de educación, que es lo que Manuel lo ha mencionado como 20 veces, y es totalmente cierto. Es un tema de educación, nos estamos enfrentando a una pandemia nueva, nadie se esperaba, es inesperado, y el comportamiento de nosotros frente a la pandemia ha sido también algo que ha ido evolucionando, desde el pánico de salir completamente cubiertos, totalmente aislados del ambiente versus seguir saliendo así como si nada estuviera pasando. Entonces, pienso que va a depender mucho el flujo de la pandemia con las políticas que se vayan tomando. Tampoco es lógico y sostenible a largo plazo el mantenernos aislados y encerrados, porque simplemente nos vamos a morir de hambre también, pero el momento que las políticas se aflojen y se libere y la gente salga, se va a ver más contagios. Entonces lo que ha tratado o lo que trata, lo que hemos hecho cuarentena y todo esto es disminuir la cantidad de contagiados para que los hospitales no colapsen en un solo momento y haya mucho más cantidad de muertos, pero es un tema que no va a solucionarse de aquí a fin de mes, no sé, a fin de año, hasta que no haya una vacuna. Esto va a continuar y es un manejo a largo plazo hasta que haya la vacuna disponible, pienso yo, pero en realidad Manuel pienso que es la persona más adecuada para dar un criterio en el lado médico. No sé, hay más, Manuel, si me ayudas, si complementas mi respuesta, ves mi criterio simplemente personal, que va a ir aumentando. Nosotros como universidad trataremos de apoyar en el tema de diagnóstico. Creo que era importante y lastimosamente no estábamos preparados para manejar la epidemia de manera adecuada con un diagnóstico molecular eficiente, principalmente los asintomáticos, que hubiera tenido un efecto mucho más importante en el manejo del cerco, porque si se manejaba, por ejemplo, en una isla, hay algunos países que son coincidencialmente islas que tienen mucho mejor manejado la epidemia. No es coincidencia, es porque en un espacio reducido y limitado, si bloqueas las entradas a los países y son contenidos físicamente, es mucho más factible el poder manejar un cerco y realmente hasta eliminarlo de esas áreas. Pero qué tanto es sostenible eso a largo plazo, porque eventualmente tienes que abrir fronteras y la gente eventualmente tiene que movilizarse. Entonces tienes que hacer controles, que no entren. Es lo que hacen cuando uno viaja al Medio Oriente, te bajas del avión y no te puedes ni mover al área común, si no te pasan termómetro. Entonces son cosas así de políticas que se tienen que implementar para tratar de contener el problema, pero es un virus de transmisión tan fácil, que tal vez es desconocido, todos los días sale información nueva del virus, que es algo que va evolucionando todo el tiempo. Entonces pienso Muchas que gracias, Caro. y ahí Manuel, si Sí, me apoyas sí, ahí. sí, Manuel, por favor, sí, ¿cuál es tu opinión al respecto? Por favor. Muchas gracias. Justo le estaba pidiendo a Pablo que me dé la oportunidad para completar lo que tú estabas diciendo. Me parece muy bien lo que tú acabas de decir, pero solamente quiero hacer algunas puntualizaciones. Primero, esta es una exposición nueva de los seres humanos a un microbio de la naturaleza. En otras palabras, toda la humanidad, voy a utilizar la palabra virgen, para describir que nunca estuvo expuesta a un microbio como tal. Esa ausencia de exposición nos hace que estemos en un estado vulnerable de infectarnos toda la humanidad. Eso es una cosa que hay que tomar en cuenta, y eso es uno de los problemas que tenemos nosotros. Quizá podría ilustrar con un símil, cuando en los años 80 Latinoamérica se contaminó por primera vez con el vibrio cólera. Cuando llegaron por primera vez al Callao, en Perú, ese barco coreano con infectados, nosotros, como no teníamos antecedente de haber estado expuestos a esos microbios, hubo una mortandad en toda Latinoamérica, y ahora el cólera es endémico en todo lado. Otros ejemplos serían los microbios que trajeron los españoles en 1492 y mataron a una población importante de la población que vivía en las Américas en ese tiempo, porque no había este antecedente de haber estado expuestos a este microbio. Algo similar está pasando ahora. La humanidad entera no tenía un antecedente de encuentro con este microbio, y por lo tanto nuestra respuesta inmune no fue capaz de tenerlo
más rápidamente. Podríamos discutir eso, pero lo que quiero hablar ahora es sobre la parte de diagnóstico. Miren, en clínica, si es que nosotros vemos a una persona que tiene mucha hambre, toma un montón de agua y va cada rato al baño, esa persona es sospechosa de que tenga diabetes. Y si es que yo estuviera en los años 80 y no pudiera medir hemoglobina glicosilada o hacer una curva de tolerancia a la glucosa o medir glucosa, yo en mi historia clínica hubiera puesto diagnóstico presuntivo diabetes y le hubiera tratado como diabetes. Nosotros nos hemos hecho un lío por la cuestión del diagnóstico. Si una persona viene con un antecedente que hubo un encuentro con alguien que vino de Europa o que tuvo exposición al virus, que tiene tos seca, fiebre alta y tiene dificultad respiratoria, esa persona es altamente sospechosa de que tenga COVID, infección por SARS-CoV-2 que da el COVID-19. Así de fácil. Ahora, ese diagnóstico que debía haber estado en las historias clínicas desde el nivel de atención 1 hasta los hospitales más complejos, eso es lo que se debía contar, independientemente de que tengamos o no pruebas moleculares como RT-PCR. El RT-PCR es una tecnología vieja, 30 años o algo así, y eso todos pueden hacer. El problema es que cuando se quiere implementar de forma masiva, hay un riesgo altísimo. La gente se infecta. Las personas del INSPI, muchas de ellas, y de algunos otros laboratorios privados, infectados, porque no saben manejar, saben lo que es el RT-PCR, pero hacer esto de forma manual y sin los cuidados necesarios van a exponer de gana a estas personas. Y peor aún, la guía para que una persona se haga o pueda hacerse una prueba de RT-PCR por el ministerio era que tenga tos seca, que tenga fiebre alta y que tenga dificultad respiratoria. Para ese tiempo, en lugar de hacer RT-PCR, lo que debía hacerse es hacer una prueba serológica para analizar la respuesta inmune de esa persona. ¿Para qué voy a exponer a la gente a que le tome la muestra, a que se contamine, a que tengo que comprar un equipo caro, que tiene que tener especialistas para poderles manejar, en lugar de hacer tomo una muestra de sangre y hago la medición de anticuerpos? El RT-PCR solamente está indicado en la fase más temprana de la infección y casi nadie va al médico para cuando tiene esa fase sintomática. A los 8 días ya no tenemos virus para contagiar, pero a los 30 días yo puedo ser RT-PCR positivo. Pero eso no tiene nada, no tiene contagio, no es contagioso. Entonces, dentro de la diseminación de la enfermedad, no tiene sentido hacer eso. Por eso es que nosotros hemos estado diciendo, hay que utilizar la ciencia y hay que hacer las cosas en base a la evidencia. Y aquí, bueno, después hablo de eso. Pero ahorita, entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos hacer ahora? Ahora que ya estamos bastante adentrados en la pandemia aquí en el país. Tenemos que ver y estudiar especialmente a estos pacientes que son asintomáticos y que seguramente ya tienen ya son inmunes a la enfermedad. Para eso se hace estas pruebas de serológicas y ahí es donde debería estar ahorita el esfuerzo. Yo realmente admiro mucho a las universidades que se están jugando por hacer esto y la inversión que han hecho. Especialmente lo que tú estás haciendo, Carolina, en el oriente, porque ahí no hay mucho lugar a donde ir. Pero igualmente hay que tener sentido para que la gente se haga los exámenes en el momento apropiado. Y hay que considerar, mira, el 60% de personas, así estén infectadas, y se hacen la toma a nivel de la nasofaringe, solo el 60% son positivos para el RT-PCR. Entonces, hay un porcentaje importante que no son. Lo más efectivo sería hacer un lavado bronquial, y eso no se hace regularmente. Entonces, lo que estamos diciendo es que el esfuerzo ahora, dentro de la pandemia, debe estar centrado principalmente en estos momentos a nivel público, en determinar las personas que ya estaban infectadas, y eso va a contribuir a que se puedan tomar decisiones para disminuir la restricción de las personas, la movilidad de las personas. No hay otra forma de hacer eso. No se puede hacer eso con RT-PCR. Y este volver otra vez a la actividad, si es que no se hace de esa forma, podríamos exponer
a muchas personas susceptibles de infección a que se contaminen. Entonces, yo estaba conversando con un amigo que dirige uno de los hospitales y decía, mira, si tú hicieras diagnóstico de presencia de anticuerpos contra el virus en todo tu personal del hospital, tú podrías decirle, usted ya tiene inmunidad, puede quedarse, puede venir al hospital y seguir trabajando. Pero si una persona no tiene, entonces haga teletrabajo. Y así con todo, con los policías, con las mismas universidades. Las mismas universidades deberían decir cuáles de mis profesores, de mis estudiantes, de mis profesores o el personal administrativo especialmente, quienes ya tienen inmunidad. Vimos que el 80% de las personas que se infectan con el virus no presentan sintomatología o presentan una sintomatología muy baja. Entonces, eso es yo lo que quería decir en relación al diagnóstico. Diagnóstico clínico primero, usar el RT-PCR cuando sea apropiado, que me parece va a ser una población muy difícil, y ahora, dentro de la pandemia, deberíamos ver la seroprevalencia. Inclusive, mira, hay la inmunoglobulina M, es diagnóstico de infección, y esa es una prueba serológica también. Entonces, son complementarias, pero hay que saberlos utilizar en el momento apropiado. Muchas gracias, Manuel. Estamos ya sobre el tiempo y quiero agradecer a todos ustedes, estimado Manuel Valdión, apreciada Carolina Bolaños, estimada Sumac Bastidas, Carmen Tiupol, que nos han brindado sus conocimientos, sus criterios tan importantes para este debate. Mil gracias. Asimismo, muchas gracias a todos los participantes. No olviden que el día de mañana continúan los webinars. Mañana con un tema que a mí me parece fascinante, que es biodiversidad, bioeconomía, biocomercio. En la mañana inicia a las 9 de la mañana, no olviden inscribirse, está circulando en redes sociales el link donde pueden inscribirse gratuitamente y hay magníficas presentaciones del día de mañana, así como el viernes también. Así que todos invitados, muchas gracias, Caro, Manuel, Sumac. Buena tarde. Muchas gracias Muchas también. gracias. Saludos a todos y todas. Chao, Caro. Chao.